Consumimos en recursos el equivalente a casi 2 planetas Tierra. ¿De verdad crees que la escasez no va a ir a más si no hacemos las cosas diferentes? Lo cierto es que estamos atravesando por una situación compleja a nivel mundial. Se ha dado, digamos, una tormenta perfecta. Ha habido un aumento de la demanda, un incremento en los precios de la energía, de las materias primas, y todo eso tiene un efecto dominó y va afectando a lo largo de toda la cadena de valor y de suministros, y al final pues termina repercutiendo en los precios y en los consumidores finales. Y de hecho, sin ir más lejos, para que te hagas una idea, solamente en los 2 primeros trimestres del año los precios de la energía se han incrementado más de un 44%, los precios de los bienes agrícolas más de un 20% y de los metales industriales más de un 17%. Y es que no nos engañemos, vivimos en un planeta donde los recursos son finitos. Imagínate que estamos en medio de una isla, rodeados de océano, y que los únicos recursos de los que disponemos son los que están en esa isla. Pues imagínate ahora mismo que esa isla es el planeta Tierra, y disponemos única y exclusivamente, al menos por ahora, de los recursos que tenemos en el planeta. Y con el modelo de producción y consumo que tenemos actualmente y añadiéndole que cada vez somos más población en el planeta, de hecho para el año 2030 se espera que seamos unos 8.500 millones de habitantes, pues la necesidad de recursos va a ir en aumento año tras año. Uno de los problemas consiste, como ya he comentado, en el modelo de producción y consumo que tenemos actualmente desde hace mucho tiempo, y no es otro que la economía lineal, que se basa de manera resumida en extraer esos recursos naturales, fabricar, comprar, usar y tirar, dilapidando miles de millones de toneladas de recursos valiosos y muchos de ellos no renovables. Aunque, ojo, que aunque se traten de recursos renovables, si se consumen a un mayor ritmo de lo que es capaz la Tierra de regenerar, pues al final dejarán de ser renovables. Pero obviamente no todos los países, no todas las zonas geográficas consumen recursos de igual manera. Sin ir más lejos, para que te hagas una idea, si todo el mundo consumiese como lo hace Estados Unidos, se necesitarían 5 planetas Tierra para satisfacer las necesidades de recursos. Y otro ejemplo, si todo el mundo consumiese como se hace en España, pues se necesitarían aproximadamente 3 planetas Tierra para satisfacer las necesidades. Y no es nada sostenible ni ambiental, ni económica, ni socialmente. Y es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Puede que la crisis por la que estamos atravesando ahora, puede que en un tiempo pase y termine esa crisis. Pero si seguimos como ahora haciendo las cosas igual, es cuestión de tiempo que llegue otra nueva crisis y que sus efectos puedan ser más graves. Por lo tanto, no se trata de poner un parche, intentar salir de esta situación en la que nos encontramos y ya está, y esperemos a ver qué pasa, ¿no?, cuando llega la siguiente. Eso sería como pan para hoy y hambre para mañana. Sino que se trata de cambiar y hacer un poco mejor las cosas para evitar sufrir este tipo de crisis de recursos, de energía, de materias primas, o al menos reducir en gran parte los impactos que puedan tener. Entonces, lo primero que deberíamos plantearnos es nuestra manera de producir y de consumir, porque este vídeo quiero que sirva para reflexionar. No pretendo ser un catastrofista, ni un agorero, ni mucho menos. De hecho, la situación por la que estamos atravesando nos puede y nos debería abrir los ojos porque estamos ante una auténtica oportunidad. Una auténtica oportunidad de cambiar realmente y de hacer mejor las cosas, ya que no podemos pretender que haya resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo año tras año, década tras década. Necesitamos entonces un cambio. El primer cambio, como siempre digo, está en nuestra mentalidad, pero tiene que ser un cambio general, holístico, que tenga en cuenta todo. Al fin y al cabo es un cambio sistémico, y parte de este gran cambio que necesitamos es la economía circular. Una economía circular que permita el uso eficiente de los recursos, que reduzca enormemente la generación de residuos y la contaminación, que permita la menor dependencia de materias primas vírgenes y al fin y al cabo que permita realmente alcanzar un desarrollo sostenible tanto ambiental como económica como socialmente. Pero no quiero centrarme en describir en este vídeo qué es la economía circular y qué beneficios tiene, porque puedes ver en estos vídeos que te dejo aquí arriba en qué consiste la economía circular
circular y todos los beneficios que tiene. Y un muy buen ejemplo de por qué deberíamos cambiar las cosas tal y como las estamos haciendo y pasar de una economía lineal a una economía circular es el caso de la Unión Europea, por ejemplo. La Unión Europea es muy dependiente de las importaciones de recursos, de materias primas, de energía y demás. No es autosuficiente ni muchísimo menos. Entonces, a través de una economía circular se pueden utilizar de manera mucho más eficiente los recursos, lo que por una parte va a permitir la menor necesidad de importaciones de materias primas y energías de otros terceros países. Ojo, que no quiero decir que importar ciertos recursos y bienes que sean imprescindibles sea malo, simplemente el reducir la dependencia. Si nos vamos a esta imagen, puedes ver en la parte inferior esta zona circular del gráfico que correspondería al reciclaje en la Unión Europea. Como puedes ver, es muy bajo. Bien es cierto que este gráfico es del año 2014, por lo que si tuviésemos un gráfico más actual se podría apreciar que ese flujo de reciclaje, que es el que permite, ¿no?, aprovechar esos residuos como recursos y mantenerlos de nuevo en el ciclo tanto tiempo como sea posible, pues sería un poquito mayor. Esto permitiría, por tanto, si por ejemplo se fomenta y se desarrolla mucho más la industria del reciclaje, pues supondría poder mantener dentro del ciclo esos recursos el mayor tiempo posible y volver a fabricar productos con esos residuos que se han generado anteriormente. Y es que, por ejemplo, disponer de productos con una vida útil más larga contribuye a reducir los impactos ambientales. O, por ejemplo, a través del reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se pueden obtener muchos de los recursos que se utilizaron para fabricarlos. Tierras raras, materiales que son muy escasos y que las condiciones de extracción en diferentes puntos muy concretos del planeta pues tienen unos enormes impactos ambientales, y a través del reciclaje de ese tipo de dispositivos se puede hacer minería urbana que es, por ejemplo, más eficiente que la minería convencional. Y además permite reducir la necesidad de recursos vírgenes porque se pueden aprovechar esos materiales que ya se han extraído de esos residuos y se pueden volver a emplear en la fabricación, con todos los beneficios ambientales, sociales y económicos que ello conlleva. Pero la economía circular va muchísimo más allá del reciclaje. El reciclaje podríamos decir que es una medida correctiva a esos residuos que ya han sido generados. Pero la economía circular comienza desde la propia concepción del producto o del servicio, desde el modelo de negocio, desde la manera de diseñar, el ecodiseño de esos productos, servicios, etc. Y lo cierto es que al menos en la Unión Europea se están dando grandes pasos en la dirección de la economía circular. Aunque también es cierto que hay que decir que a día de hoy solamente el 8,6% de la economía mundial es una economía circular. Por lo tanto, puedes ver la gran oportunidad que hay de transitar hacia esa economía circular que nos permita desarrollarnos de una manera más sostenible con el medio ambiente, con la economía y con la sociedad. Y es que no hay una solución única ni mágica, y por supuesto la economía circular por sí sola no es la solución, sino que forma parte de un conjunto de soluciones. Y este cambio, esta transformación que hace falta es responsabilidad de todo, tanto de administraciones como empresas y por supuesto también la ciudadanía. Y cada cual tenemos que aportar en nuestro ámbito, en el contexto en el que estemos, con las herramientas y recursos que tengamos a nuestro alcance. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte al canal si todavía no lo estás, para no perderte el contenido que te puede resultar muy interesante. Y échale un vistazo a este otro vídeo que te dejo por aquí, que seguro que también te gusta. Nos vemos en el próximo.